Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Voy a presentar a mis ponentes de esta tarde, que tengo el privilegio de contar con ellos. Uno es Iván Felipe León, de Colombia, representante país todavía de Paraguay y en un nuevo cargo en Chile. Rubén Beltrán, que está trabajando en FAO México. Y Giselle Kitayama, que trabaja como administradora en Pajo, Bolivia. Y una servidora que me llamo Inmaculada de Andrés Garrido y trabajo desde hace 20 años acompañando líderes con coaching y anteriormente me dedicaba a la auditoría interna, era controller en una multinacional española. Bienvenidos a compartir el tema de hoy. Voy a ir compartiendo la presentación que tiene que ver con cómo nos autolideramos. Antes de llegar a esos equipos, ¿cómo está el liderazgo propio? Porque nos planteábamos la importancia de ser mi propio líder antes de tener un buen criterio para liderar a otras personas. Así que nuestra charla de hoy se titula ¿Cómo el autoliderazgo 360 potencia los resultados en equipo? Y siempre me gusta traer pequeños nuggets of knowledge, o sea, pequeñas frases de grandes en el mundo del liderazgo que siempre inspiran, ¿no? Lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí misma, de Maslow. Qué importante, ¿no? Que a veces la conciencia de nosotros mismos no es tan luminosa como lo que estoy queriendo lograr en mi vida. Si quieres cambios grandes y primarios, trabaja en tus paradigmas. Lo único sobre lo que tienes control eres tú mismo, dice Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y el 8º hábito, que me encanta. Y qué importante esos paradigmas, ¿no? Empezar a identificarlos para ver si me sirven o realmente ya no me sirven para esta nueva etapa de mi vida. El rendimiento de una persona dependerá en gran medida de las creencias del líder en su potencial. ¿Qué pasa con esos líderes que muchas veces no creen en mi potencial como colaborador? ¿Cómo me afecta eso a mí y al despliegue de mi propio potencial? Y dice Simon Sinek, que me encanta, que el liderazgo no es un título. Todos podemos tener muchos títulos, todos podemos tener una gran jerarquía en una organización. Pero si yo no tengo la habilidad, no he aprendido la habilidad y no he entrenado la habilidad de liderar, no sabré liderar. Seré un jefe, pero no seré un líder. Un líder gestiona personas y no solo gestiona el trabajo de las personas, gestiona también lo que les pasa por dentro. Bueno, y abro a mis queridos ponentes el que ellos intervengan donde crean que pueden aportar y sumar en esta charla, que espero que os entusiasme como me entusiasma a mí el tema del liderazgo. ¿Qué es autoliderazgo 360? Esa pregunta que os hacía antes. ¿Eres tu propio líder? Bueno, si no eres tu propio líder, alguien lo va a ser por ti. Eso decía Steve Jobs. Y decía también Stephen Covey que ser un buen autolíder es ser proactivo. Y ser proactivo no tiene tanto que ver con tomar iniciativas, sino dónde estoy invirtiendo mi energía. No sé quién quiere comentar más sobre esta parte del círculo de influencia y del círculo de preocupación. Hola, Inmaculada, si quieres, arranco yo y saludando a todos. De hecho, creo que hay personas que están esperando para entrar, no sé, me dicen, no sé si de pronto al compartir Ahí sí, no puedes perdón, ver. lo veo muy en pequeñito, pero ya las doy paso. Gracias, Eso Iván, me ¿eh? llegó. Súper. Muchas gracias. Ya está. Mira, digamos, lo que yo quería como iniciar planteando es el autoconocimiento como reto personal, independientemente de si eres líder o si tienes un rol de supervisión en un equipo o alguna jerarquía dentro de una organización. Pues es un continuo aprender y reconocerse y a veces no negarse también, ¿no? A lo que vemos en nosotros mismos y en quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Porque al final de cuentas, ese reflejo de lo que somos es proyectado con quienes compartimos y con quienes estamos. Y en el camino del liderazgo, lo que uno ve, y bueno, la teoría y lo que yo en mi carrera he aprendido es entendimiento del viaje, ¿no? Del liderazgo como un viaje. Sí, un viaje que hay que ir sorteando, que hay que ir modificando, que hay que ir, digamos, navegando, que no es recto, no es continuo, no es permanente, no es estático, sino por lo contrario es muy, 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 muy dinámico.
Y como personas somos eso, porque nuestro propio espejo y nuestro propio reflejo a través del liderazgo de un equipo, pues es eso, y que va obviamente creciendo, madurando, cambiando de acuerdo al contexto, a la organización, al rol que se está cumpliendo. Eh, y en ese sentido, el proceso continuo de evaluarse, de autoliderarse, de autoconocerse, a mi juicio y en mi experiencia, pasa mucho por qué tan confortable me siento con lo que estoy haciendo y lo que veo reflejado en mí, ¿no? No porque todo el tiempo tenga que estar buscando en ese proceso de autoevaluación, de autoconocerme, de autoliderarme, un punto, digamos, estático de bienestar o de sensación de estar en el lugar indicado en el momento correcto, sino porque, sino porque, sino que, ahí entró eso, sino porque creo yo que el autoliderazgo en mi caso y el liderazgo en general es parte del proceso de crecimiento. Es decir, es un poco de parte de, seguramente en alguna proporción de esa pregunta que uno se hace, de cuál es mi misión de vida, ¿no? ¿Para qué estoy acá? En mi experiencia personal, es el conocerme, me ayuda a entender que ese rol que hoy estoy cumpliendo, que ese papel que estoy jugando como ser líder de un equipo, me contribuye en mi propio camino, digamos, de crecimiento personal. Y eso ya te pone en una perspectiva, pues, muy diferente, porque los desafíos que enfrentas y las cuestiones que afrontas al gestionar equipos, personas, que son muy desafiantes en muchos casos, pues son simplemente parte del proceso que nos hace crecer. Entonces, termino con esto para pasar la palabra, es los desafíos que enfrentamos son del tamaño de la capacidad que tenemos de crecer. Y eso es muy importante para mí. O sea, mi autoliderazgo tiene que ver también eso, cómo yo mantengo esa grandeza, si se quiere, de esa visión de largo aliento, ese crecer continuo que es un interés personal en ese ámbito en el cual afronto ese desafío grande, porque al superarlo voy a crecer más. Es decir, a veces siento que los desafíos grandes son más deseados por mí que los pequeños, porque los grandes me van a hacer crecer más. Algo así, no sé. Total, total. Qué importante, Iván. Antes lo hablamos, antes de entrar con el resto de las personas que hoy nos acompañan, la adversidad como superpoder, es decir, qué significado le doy yo o cómo me tomo yo, que es así, es mi última libertad como ser humano, ¿no? ¿Cómo reacciono yo a lo que la vida me trae? ¿Me pongo en la víctima, me mantengo ahí, no salgo de ahí? O digo, bueno, con todo esto que la vida me ha mandado, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Qué beneficio me ha reportado? ¿Qué fortaleza me ha refrescado? Pero bueno, eso está en uno, ¿verdad? ¿Cómo reacciono? Y hay un poder ahí también. Si me voy a la víctima, ¿verdad? O me voy al protagonista. Y les pasó lo mismo, simplemente reaccionaron diferente. Sí, gracias, gracias Iván. No sé quién más quiere continuar comentando un poquito esta parte del Yo autoliderazgo. quería Sí, añadir Giselle, algo ahí. sí, Gracias. Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a esta charla. Bueno, yo creo que la cuestión esa de autoconocerse es, como estábamos hablando anteriormente, es que es importante cuando uno ah, conoce a sí mismo, es más fácil también reconocer en el otro las mismas emociones, los mismos miedos y de ayudar a las otras personas y el equipo a cómo hacer una travesía de esas emociones. Además que en la neurociencia, yo voy a traer un poquito de la neurociencia aquí, es de que la emoción del líder también contagia a los demás en el equipo por las neuronas espejos. Entonces, si yo no sé manejar muy bien mis emociones, no sé reconocerlas y no sé cómo lidiar con ellas, yo puedo traer una energía negativa al equipo que va a reflejar en el día. Bueno, en el día, en el momento que yo esté con una energía
no muy buena, con una actitud no tan buena. Entonces, eso también hace parte de nuestro día a día, de estas interacciones y que necesitamos conocer un poquito más justo para tener ese control de cómo voy a expresarme, qué quiero yo llevar en mi equipo. Y esta energía, los pensamientos, los límites, es donde puedo manejar y controlar, pero hay esa parte también que yo puedo influenciar en la energía del otro a depender de lo que estoy trayendo y cómo estoy en este día. Completamente, completamente. Tiene mucho el líder para bien influenciar o para mal influenciar. Mira que ahí me surge como un pensamiento escuchándoles y es y viendo la gráfica, ¿no? El tema de lo que está en mi control y lo que está fuera de mi control, ¿no? Si trabajas en una empresa, una organización, en un gobierno, en una entidad, en todas las dimensiones, eh, esto es muy importante, sobre todo cuando tienes el liderazgo, hay muchas cosas que pasan en tu cabeza, en tu mente, incluso mucho más allá de las horas laborales, a veces de pronto no tan sano, no lo sé, pero tienes mucho en la cabeza, ¿sí? Y estás pensando, a veces gastando demasiado tiempo, esfuerzo y emoción en, como dice la gráfica, también el círculo de preocupación. Es ese, digamos, radio externo o ese espacio externo en el cual realmente mi poder de influencia es muy limitado, a veces nulo, pero le termino gastando mucho en mi mente, ¿sí? Y pierdo a veces tiempo, energía eh, en poder influenciar de una mejor manera lo que puede estar en mi ámbito de control. Y eso pasa cuando se están generando cambios de manera muy significativa. Yo trabajo en una organización pues, mundial, realmente tiene unas esferas de decisiones que incluso van más allá de la propia organización a nivel administrativo, depende de los países, de la decisión de los estados, etcétera, etcétera. Y cuando se generan cambios de mi rol dentro de una organización o la organización, o cambios en temas internos, procesos y demás, eh, mi experiencia es que justamente el enfocarse en ese ámbito de control luego tiene un efecto irradiador. Es decir, puedo gastar demasiado tiempo pensando en cosas y tratando de convencer, de proponer, de presentar y luego no logro. Pero si comienzo con ese ámbito que está en mi control, que yo puedo influenciar y no necesariamente en mi control como quien supervisa el área, sino que es un ámbito, digamos, propicio, que hay unas condiciones habilitantes para generar ese cambio, luego comienza a tener un efecto multiplicador y a veces sin tanto esfuerzo de disposición mental, emocional, tiempo, logro un impacto mucho mayor porque se va expandiendo y va logrando unos efectos, a veces incluso como consecuencias derivadas, es decir, sin tenerlo planificado. De hecho, tiene que ver con la gestión del cambio, que es uno de los aspectos del liderazgo que a mi juicio son más desafiantes. Interesante. Rubén, no sé si tú quieres aportar algo o pasamos a la siguiente transparencia. Sí, nada más súper rápido. También el conocerse uno y entender todas estas cosas que están fuera de nuestro control nos permiten también, o sea, la forma en la que nosotros reaccionamos a esto es la forma que también vamos a reflejar cómo nuestro equipo o cómo las personas que nos rodean también se van a comportar, ¿no? Entonces, no solamente ser empático, pero simplemente la forma en la que uno responde a todas estas complejidades que están fuera de control también le dan certidumbre al equipo, también le dan una forma de entender cómo reaccionar. Incluso va formando patrones de liderazgo dentro de tu zona de trabajo. Entonces, cuando algo pasa, tu equipo ya sabe cómo vas a reaccionar o cómo puede reaccionar como equipo, ¿sabes?
digamos, la certidumbre dentro de una organización reduce muchas cosas incontrolables como rumores, como toma de decisiones sin tener todos los fundamentos. Entonces va eliminando un poco todos esos ruidos que generalmente hacen que las organizaciones no funcionen adecuadamente, ¿no? Cuando alguien como líder sabe transmitir qué, qué es lo importante o qué es lo que se debe de hacer, porque uno se conoce y está tratando de transmitir eso a su equipo. Entonces saben que surge una emergencia de la que sea y ya sabe el equipo cómo va a reaccionar o qué camino tomar. ¿No? Y es algo que se va construyendo, no es sencillo, es algo que tú también vas transmitiendo a tu equipo poco a poco, lo vas haciendo que se vaya percolando, ¿no? Hacia todos los miembros de tu equipo, pero ya pasa desde una emergencia sencilla como algo físico que, no sé, se va el internet, entonces ya saben cómo va a reaccionar y qué tienen que hacer, a cosas más complicadas como se te cayó un proyecto, ¿no? Entonces ahora cómo va a reaccionar todo el equipo a eso, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es el conocerse nosotros como líderes y transmitir eso permite una certidumbre en el equipo y una forma también de autoconocerse como un grupo, ¿no? Y eso Sí, es fundamental para eliminar ahora toda esta incertidumbre que nos rodea y todas estas presiones ajenas, ¿no? A las organizaciones, ¿no? Es el mundo el que está total, pies para arriba. total. Y fíjate qué interesante, Rubén, que como lo explica Covey, es que el círculo de preocupación en realidad es como un marco de acción. Nuestro mismo cuerpo también es como un límite, un marco, un framework, ¿no? Y que yo puedo expandir mi círculo de influencia si realmente invierto mi energía en él hasta el máximo del marco, que es el círculo de preocupación. En cambio, si yo invierto toda mi energía en el círculo de preocupación, va haciendo que su tamaño sea mucho mayor que el círculo de influencia que va quedando muy chiquito. Entonces al final uno decide siempre, ¿no? ¿Dónde invierto mi energía? Sí, no, Eh, perdón que nada más regrese rapidísimo. Es como cuando con nuestros papás, ¿no? O sea, pasa algo y tú ya sabes cómo va a reaccionar tu papá y cómo va a reaccionar tu mamá. Y ya sabes cuando, "Ugh". Bueno, es lo mismo con un jefe, ¿no? Pero eso lo tienes que transmitir y hacer saber. Y sobre todo, creo yo, siempre ser consistente, ¿no? Porque un equipo no puede estar adivinando qué es lo que le va a venir al líder en el momento, ¿no? Tienes que ser consistente para que entonces las respuestas sean también, pues, predecibles, consistentes, estandarizadas y que permitan resolver problemas, creo yo. Sí, fíjate, y no siempre los líderes como seres humanos que somos, no siempre somos coherentes, no siempre somos consistentes, estamos yo creo perfeccionándonos a nosotros mismos todo el tiempo, pero sí es verdad que ser líder atañe una responsabilidad que es ser ejemplo Sí. todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Con ese ejemplo. Es interesante. Bueno, siempre hay que también tener una compasión con uno porque no todos los momentos de la vida son iguales. Voy a la siguiente, que yo creo que esta ya la hemos visto mucho. Vamos con el toolkit. A mí siempre me gusta que las personas os llevéis herramientas. Y a veces uno cree que la herramienta es algo muy sofisticado y que está muy lejos. No, 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 no. Hay herramientas maravillosas que las tenemos muy a la mano y que yo creo que las usamos muy poco. Por ejemplo, la respiración para autorregularme o la autoobservación para conocerme, porque no solo soy un ser consciente, soy un ser inconsciente. Hay mucho de mi inconsciente que yo desconozco, o el ejercicio físico, o para autorregularme, o esas preguntas, ese autocoaching, ¿no? Para ver de qué se trata esto que yo soy. No sé si hay alguien que queráis comentar un poquito más. y aquí me surge el tema que hemos hablado también de la intuición, ¿no? Eh, por un lado, y ahora vuelvo a eso, y por el otro lado, digamos, la relevancia y el tiempo para ello, que a veces es tan complejo. Es decir, si yo me autoobservo y me doy cuenta de X o Y pensamiento o emoción, necesito inmediatamente después también pensar y reflexionar esa emoción, cómo surge y qué consecuencias, digamos, positivas o negativas puede tener.
Entonces, es algo que requiere ese tiempo, ese espacio. Bueno, si lo hablamos de respiración, ejercicio físico, pues obviamente es evidente que necesito el tiempo para hacerlo. Pero a veces la autoobservación, el auto-coaching, el hacer esas preguntas en el momento indicado, el tomarse el tiempo cuando a veces no tenemos realmente el tiempo por la complejidad del día a día del trabajo, es muy importante. Y lograr sacar esos espacios de tiempo, pues tienen un beneficio muy significativo. Es decir, es imposible lograr tener un liderazgo transformador o crecer, digamos, en este rol si no tengo sus espacios. Y, y es muy importante hacer conciencia de ello, ¿no? Y por otro lado, la intuición se nutre mucho de eso. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión o que transmitir una decisión compleja o discutir un tema complejo con el equipo, qué tipo de pensamientos, emociones me surgen, porque de pronto de ahí se derivan, no sé, cosas como tal vez no es el momento, voy a hacerlo la próxima semana, voy a hacerlo el día lunes que estamos frescos. O sea, una serie de elementos prácticos de decisiones importantes, ¿sí? Porque es diferente hablar este tema a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, en el momentum emocional del colectivo, ¿sí? A Sí, veces la urgencia eh, puede ser un mal consejero de esos temas, sobre todo si son estructurales y de fondo. Entonces, los pensamientos, las emociones, los condicionamientos propios, nuestros juicios también se nutren y nos nutren en el proceso de tener como más fina nuestra intuición que siento que en la medida que vamos creciendo y haciéndonos más grandes, a veces pareciese perderse, digamos, esa capacidad de intuición. Hay que, no sé, tratar de mantenerla, nutrirla, y es a través de este tipo de cosas. sí. Oye, qué interesante lo que has comentado de los juicios. Traigo aquí, para todos los que lo quieran ver, el experimento de la doble rendija de física cuántica. En él se ve cómo cuando hay un observador mirando lo que está sucediendo, cambia el experimento. Como si el observador, simplemente la mirada del observador, cambiara el resultado. Entonces, en ese sentido, nuestros juicios, dice la física cuántica, que colapsan la longitud de onda. Es decir, si yo a Rubén, que es un colaborador mío, siempre le juzgo como una persona X, pongamos, no muy positivo, Rubén, o casualidad, cuando esté trabajando conmigo, se va a comportar de esa manera, como mi juicio sobre él. En cambio, si de pronto Rubén trabaja para otra persona, quizá su comportamiento es muy distinto. O sea, el poder que tienen nuestros juicios, muchos de ellos a veces negativos, porque nos han enseñado, yo creo, a juzgar siempre de una manera no muy luminosa, van a influenciar el comportamiento de mis colaboradores. ¿Qué os parece? Todo aquello en lo que pongo mi atención crece. Justo. Yo iba justo a hablar sobre eso, de que cuando tenemos algo en que estamos enfocados, es lo que más vemos. Ahí hay experimentos donde, por ejemplo, ponen una, una foto con objetos y pide para que la persona identifique los objetos azules. Y luego pregunta, bueno, ¿y cuáles son los objetos color? Y la gente no sabe identificar porque justo estaba con la cosa fija de que tenía que buscar el color azul, por decir. Entonces, es eso, es que donde nosotros ponemos el foco, la mente va a buscar elementos que dice que mira lo que estás pensando es de verdad eso, porque mira el comportamiento, el resultado, la actitud. Entonces, hay un refuerzo de lo que estás pensando. Y eso, los vieses que tenemos son varios y que vienen de todos los lados y tenemos que observar justo esta autoobservación de dónde están mis juicios, dónde están las cosas que pongo el foco, el pensamiento. Y eso parte de la autoobservación también, de la autorregulación, que es donde nosotros conocemos a nosotros mismos. Y has dicho también algo, Ima,
de que hay muchas cosas que nosotros no conocemos de nos mismos, que cómo reaccionamos a muchas cosas. Entonces, el cerebro, bueno, ilustran de una forma de que tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es de inmediato, son las reacciones que ya tomamos sin saber de dónde vino. No es algo pensado, no es algo más despacio, de que vamos a analizar, no es algo así de inmediato. Y muchas veces vienen cuestiones que nosotros no recordamos, no vienen de la infancia, entonces son reacciones que son de inmediato. Y esta autoobservación nos hace percibir justo, ¿y por qué cuando alguien dice esto o acciona de esta forma me pongo molesta? Y intentar entender de dónde viene ¿De este, dónde? ¿verdad? Exactamente. Sí, y bueno, y el sistema 2 que es el cerebro que es más lento, que es más analítico, que hace que piensa en la lógica, ese, como es lento, reacciona después del uno que ya fue, ya está ahí, ya está listo con el resultado, con el quiz y todo lo demás. Sí, pero qué interesante este ejercicio de uno saber o intuir qué es conciencia y que es esa conciencia la que mira mis pensamientos. A ver, estoy teniendo este pensamiento sobre mí, por ejemplo, para este proyecto o sobre este colaborador. ¿Ese es el pensamiento que necesito para este proyecto? No, necesito este otro. Es decir, creo que esa última capacidad de elegir que tenemos los seres humanos siempre la tenemos de todo, de nuestros pensamientos, de qué emoción, de cómo voy a reaccionar. Y creo que hay un poder muy grande ahí. Pero bueno, como todo poder, hay que ejercitarlo, ¿no? Irma, hay una pregunta ahí en el chat, no sé si la viste, pero me parece Sí, interesante y a ver, perdone que de estoy Luisa, tan que dice, imbuida. yo la leo, no te preocupes, yo la leo si quieres. Sí, Es, escuchando a Rubén, le surge la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que los líderes den a sus equipos el espacio, no solo de saber cómo va a reaccionar el líder, sino cómo fortalecer al equipo para que ellos también se conozcan y den lo mejor de sí mismos, ¿no? Es una pregunta muy importante y profunda a la hora de la muy, verdad. ¿Qué, muy. qué- ¿Qué qué hace es el lo que... líder para que esos colaboradores entre ellos generen relaciones de confianza y llenen lo que hablábamos, ¿verdad, Iván? Que te tengo que mandar el material, llenen esas cuentas bancarias emocionales entre ellos, se conozcan un poco más, para que logren ser el equipo maravilloso que están llamados a ser, siempre y cuando se den esos espacios, ¿no? De fraguar la confianza, que yo creo que es el principal aglutinador de las relaciones humanas, ¿no? Sin confianza no hay gran cosa. Sí, y que se autoconozcan también, ¿no? Es decir, Total, primero, de- primero y principal. que eso es, vuelvo y digo, o sea, es que esto está intrínseco en el propio crecimiento personal. Es decir, sí, a mi juicio, eso es mi punto de vista, digamos, y a Sí, veces, siendo muy sincero, lo pongo incluso por encima de los logros meramente como profesionales y procedimentales. Es decir, si como equipo logramos tener una forma de relacionarnos, una forma de trabajar en que cada quien crezca individualmente como persona, sí, eso tiene un poder que irradia mucho más allá que tener claro un procedimiento. Y eso tiene que ver con muchas cosas, no solo con la relación, la autoevaluación individual o del líder, sino que tan claro están definidas los roles, las funciones, qué tan claro está y se disminuyen los procesos de duplicación de tareas, que también se comunica, o sea, comienzan a haber una serie de cosas muy fácticas, muy prácticas, que contribuyen a que realmente se genere una suerte de relación virtuosa de crecimiento. Si yo pongo en la balanza, tal vez para mí es más importante que el equipo crezca como personas en su proceso individual, autónomo, propio, porque estoy, y lo puedo certificar con mi experiencia, 100% convencido que eso tiene un efecto catalítico total, que catapulta nuestros resultados como colectivo en el ámbito laboral. total. Cuenta Covey, fíjate, en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva,
que había un equipo muy importante que se acaba de formar para un proyecto muy importante. Claro, tardaron en comenzar, no iniciaban. ¿Y qué pasó? Que estaban llenando sus cuentas bancarias emocionales. Los días que eso les llevó, las horas que eso les llevó, conocerse, saber de dónde venían, cuáles fueron sus fracasos, qué capitalizaron, qué éxitos hubo en su trayectoria y lograr que todos creyeran en todos y que cada uno era el experto en algo, eso les dio después unos resultados increíbles como equipo, porque ya hicieron todo ese trabajo previo después de ir al trabajo en sí, ¿no? Interesante. Sí, sí, yo veo súper interesante de las cuentas bancarias emocionales. Y yo veo también que el equipo, bueno, tiene el líder, pero todos hacen parte del equipo y todos son responsables también por los resultados como equipo. Entonces, la cuestión de autoobservación, de autorregulación, eso debe ser como diciendo del conocimiento de uno mismo, de crecimiento de uno mismo como persona, como profesional, y de tener esa conciencia y promover este espacio de seguridad psicológica en el equipo también, de tener la escucha activa, empatía, todo eso hace parte no solo del comportamiento del líder, pero también de todos que hacen parte del equipo, porque eso también, las relaciones son varias, no es solo del líder con el equipo, sino también entre el equipo y el equipo con el líder. Entonces, no hay una flecha solo de relaciones, hay varias relaciones y yo veo que todos que estamos en un equipo responsables por esta gestión de emociones, de espacios de seguridad psicológica. Psicológica. Sí, bueno, así yo veo. Sí, no, es así y muy importante. Y el incluir en las dinámicas de equipo herramientas que nos lleven al crecimiento de todos, ¿no? Por ejemplo, hacerse coaching entre pares, si uno sabe mucho de un tema, mentorizar al otro o mentorizar al grupo. Es decir, hay muchas herramientas que se pueden poner en práctica para lograr tener ese conocimiento de cada uno y de todos en equipo para que no haya esas rencillas o esas competencias, sino que realmente sepamos que el otro está ahí para nuestro mayor bien y como equipo se puede lograr. ¿Que es una construcción? Sí, por supuesto. Creo que no se conquista Roma en un día y es una construcción, pero yo creo que es posible. Voy a la siguiente, así vamos haciéndolo un poquito más dinámico. En esta entré por la parte de la autoindagación, ¿no? ¿Cómo está la relación conmigo? ¿Cómo estoy percibiendo que se comportan los demás conmigo? ¿Hay algún patrón que se repite? No sé, de equipo a equipo o de posición a posición en las que yo he estado. Y bueno, cuando hice la formación con Corbera en bioneuroemoción, nosotros le preguntábamos, ¿no? ¿Pero esto cómo es? Y él decía, es que somos información. Todos traemos información de esos hogares paterno-maternos, de esas vivencias, de esas experiencias que hemos tenido. Y esa información, pues como la energía, ni se crea ni se destruye, es decir, es lo que somos, lo que llevamos por dentro, ¿no? Es como si lleváramos un poco una cierta etiqueta. Entonces, al final, es muy importante tomar conciencia de eso que yo ya traigo, que tiene mucho que ver pues, con los valores que me enseñaron, en lo que creo, en lo que no creo, si sigo coherente en eso o si hay cosas que han cambiado en mi vida que me han hecho cambiar de paradigma, me parece muy importante. No sé qué opináis. No, o sea, a mí me parece que también el liderazgo implica, como lo dice Aida, corresponsabilidad, pero también implica, es una gran responsabilidad, o sea, una posición de liderazgo, creo yo, que es más allá de tener conocimientos,
sino también de ser responsable de las personas que trabajan para uno y del equipo, ¿no? Para el que uno trabaja. En ese sentido, el dar órdenes simplemente como un líder no funciona, creo yo. Lo que tenemos que hacer es conocer esas competencias que distinguen a las diferentes partes de mi equipo y ver cómo las puedes ir embonando para verdaderamente formar un equipo, ¿no? Porque de nada sirve, porque yo he tenido muchos conocidos, ¿no? Que el liderazgo es confrontar, ¿no? Él hace mejor que este otro, ¿no? Eh, en realidad eso puede ser una situación muy desgastante que va mermando en el ambiente de trabajo, en la calidad de los productos, en la forma en la que se relacionan las personas. Entonces lo que uno tiene que ir formando es, ahora sí que hilar delgado e ir conociendo las habilidades técnicas, pero también como el aura emocional y personal de nuestras personas. Entonces tú sabes que cuando tú necesitas a alguien que te apoye en un evento, tiene que ser esta persona. Necesitas a alguien que te resuelva algo, pero que esté en el escritorio porque así se siente más cómodo y no salir, está esta persona. Pero es algo que tú tienes que ir conociendo, desarrollando dentro de tu equipo y toma tiempo. Digamos que la gran ventaja es que después de un tiempo, pues es un músculo, entonces ya es más fácil ir como identificando esas habilidades en la gente, pero toma tiempo, ¿no? Ahora, esto es en condiciones en las que todos quieren trabajar y todo es armónico, pero también siempre hay actores dentro de las organizaciones que pueden ser de tu mismo equipo, pueden ser de otro equipo, que generan fricción. Entonces también tienes tú que aprender a ver cómo reaccionan estas personas y cómo ir mitigando todos estos problemas, ¿no? Pero todo esto requiere de un autoconocimiento tuyo como jefe y también de tu equipo. Y creo que ahí sí es muy importante que el líder, porque por algo está en esa posición, es responsable de entender cómo funcionan y cómo hacer que haya menos fricción o que haya un impacto menos fuerte de una situación que no pueden controlar. No digo que no lo puedan hacer ellos como parte de tu equipo, pero tu responsabilidad como líder es esa, ¿no? Conocerlos tanto como te conoces a ti como conocerlos a ellos. Y tratar de ver que pase lo que pase o el reto que tengan profesionalmente, quién es la mejor persona para hacer qué dentro de esa actividad. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien me pide, oye, es que necesito ir a tal cosa, puedo llegar 2 horas tarde, ¿no? Este, es muy diferente a, oye, voy a llegar 2 horas tarde. ¿Cuál es la diferencia? En uno te están pidiendo permiso, en el otro te están avisando. Entonces, eso me pasó a mí un poco y decían, es que si de todos modos me da permiso, ¿por qué se enoja, no? ¿O por qué le molesta? Bueno, ahí mi responsabilidad como jefe era transmitir la razón por la cual yo sentía que no era adecuada la forma en la que estaban haciendo el enfoque, ¿no? Porque si bien les voy a dar las 2 horas para que lleguen tarde, te está quitando la posibilidad de asumir tu rol de liderazgo y de poder decir, ¿sabes qué? Si está bien. O simplemente, como nada más te está avisando, pues tú ya no planeaste que a lo mejor necesitabas que estuviera una reunión a tal hora y no sé qué. Entonces, otra vez, hay que ser muy claro, hablar siempre, pero para poder entender qué es lo que te molesta, tienes que conocerte a ti mismo como líder, ¿no? Como persona. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir, sabes qué? Es que lo que me molesta no es que me pidas las 2 horas, sino que en realidad no me estás preguntando, me estás avisando. Ese es un ejemplo un poco burdo, pero es nada más como un ejemplo que se extiende a todo, ¿no? Entonces, si uno no se conoce, pues no sabe cómo va a reaccionar. Y tu equipo, pues tampoco. Y entonces, pues es algo que hay que trabajar mucho. Creo que pues sí, como le digo, yo soy súper fan de Maslow y de Covey, son así para mí los gurús en el desarrollo Sí, del liderazgo, son porque son excelentes. puntos básicos, pero que así es el comportamiento humano, y más en una organización donde por lo menos todavía tenemos personas, ¿no? Hasta que nos sustituyan los robots y la inteligencia artificial. Total. Rescato dos cosas, no sé si también quieres hablar, Iván, pero dos cosas que no sé a que se me olviden. Una, cuando yo me autolidero 360 tiene que ver con autoliderar, perdón, todas mis voces.
todos mis roles. Yo no soy solamente, por ejemplo, Iván, líder de equipo, no. Soy Iván padre, Iván pareja, Iván deportista, Iván, no sé, artista o Iván, o sea, tenemos muchas faces y creo que todas tienen su derecho a tener una parte de mi vida, ¿no? Entonces creo que ese equilibrio, perdón, cómo lidero todos mis personajes, porque yo creo que hay una tribu interna dentro de cada uno, es también muy importante y hacerlo en equilibrio. Por eso autoliderazgo 360, porque somos muchos. Y después también la parte que comentaste, creo que fuiste tú, Rubén, y también Aida, la parte de la corresponsabilidad, me parece también muy importante para el nuevo líder que tenga la capacidad, la humildad, la altura humana de ser un líder de líderes. Es decir, que permita que otras personas dentro de su organización también lideren. ¿El qué? Sus áreas, las áreas de las cuales ellos están a cargo y lideren junto al líder. No sé qué opináis, qué os parece. Más quisiera decir algo rapidísimo, perdón. Eso es algo que yo hago siempre cuando estoy conociendo a una persona. Porque una persona cuando se presenta contigo te dice quién es, pero ese quién es, esta persona decide qué presentar ante ti. Si es mamá, si es hijo, si es ingeniero, si está casado. O sea, esa prioridad que le da esa persona a su presentación propia te dice mucho de esa persona, ¿no? Alguien que nada más habla de, yo soy muy buen ingeniero, soy muy buen ingeniero. Bueno, pero eres papá, tus Sí, papás viven, te dice tanto de la persona, mucho. pero pues hay que aprender a administrar toda esa información que te da la tenue, pero ahí está. Gracias, Rubén. Iván. Sí, yo, tal vez con las preguntas, las dos últimas que están ahí en la diapositiva, yendo a, no sé quién es el que lo plantea, yo se lo escuché a un médico argentino hace rato, hace ya varios años, de que, digamos, con mucha claridad y descripción de que somos seres emocionales antes que racionales. Coincido. Y eso obviamente tiene un tema muy de fondo en la comprensión de las relaciones de los equipos de trabajo. Muy importante porque, y sobre todo cuando tenemos y trabajamos en áreas que están definidas por, no sé, procesos, por pasos relativamente bien estructurados, manuales, guías, etcétera, etcétera. eh, la parte emocional digamos, sentir ese comportamiento emocional entre los individuos, de los individuos del equipo conmigo, como líder, como jefe, y tener un poco ciertas, nuevamente la intuición creo que ahí funciona bastante bien, pero ciertos elementos que te den mejor comprensión de esos comportamientos pueden ayudar muchísimo para diferentes temas y reconociendo que como seres emocionales, pues somos seres que transicionamos a través del tiempo en diferentes emociones, básicamente, porque bueno, por eso mismo, lo que decía Rubén, es decir, cada quien ya de por sí tiene una vida personal que tiene una impronta de una profundidad grande sobre su personalidad, sobre su momento presente en el día hoy, en el mañana y demás. Y cuando lo llevas a la relación con el líder, cuando hay organizaciones como las nuestras, que son súper jerárquicas, que es el jefe, pues uno diría en principio casi que todos se comportan bien, por decirlo así, con el jefe, muestran una cara amable y demás, pero eso no te dice mucho. Mientras que cuando le pones un poco de atención al comportamiento desde la perspectiva emocional, que te comparten, cómo te lo comparten, en qué momento se sienten o no con la libertad de hacer una propuesta disruptiva, así sea de un proceso, lo que sea, va generando una confianza que va en diferentes vías. La confianza con el rol del líder que se tiene, pero la confianza como equipo, digamos, se va nutriendo. Entonces, esa lectura del comportamiento que se tiene en este caso conmigo como líder, supervisor del equipo, debe tener unas reacciones también. Es decir, mi comportamiento también se va moldeando en función de eso, desde cosas tan sencillas como quiero hablar contigo, escucharte qué pasa, ¿sí? Tal vez a veces ni siquiera ser explícito a que yo estoy percibiendo que hay un cambio de comportamiento hacia mí de esa persona,
sino abordarlo desde otra perspectiva diferente. Vamos a tomarnos un café y hablamos de otras cosas, de la vida. O sea, la relación y la lectura del comportamiento emocional del equipo no necesariamente tiene que abordarse con conversaciones directas de la situación. Es decir, te veo que tienes este comportamiento o que hay algo que... No, solamente a veces el hecho de eh, ir a almorzar, Sí, de en una reunión darle la palabra aun cuando no la pedí, oye, me gustaría tu opinión frente a esto. No sé, hay una serie de cosas, de elementos, de acciones que contribuyen a que se mantenga. No es solo abrir la cuenta y llenarla al principio con la parte emocional, sino es mantenerla como una cuenta bancaria. Es decir, si sí, tú tienes una total. cuenta, así tengas mucha plata, si lo que haces es gastar y gastar y gastar, pues Si se va a el acabar. reintegro, claro, fue muy grande, ¿cómo lo repongo? Eso es. Hay varios comentarios por ahí también. Sí, voy leyendo, ¿eh? Te agradezco, Iván, que me lo recuerdes. Vamos a ir leyendo. El líder debe generar la posibilidad de que en su equipo sean líderes y líderes no solo en lo laboral, líderes en su propia vida. Mira qué interesante, ¿eh? Porque a veces, ¿qué cosa esto de que somos seres emocionales y que el botón central de nuestro cerebro claramente es emocional? Hay aspectos de nuestra vida que se nos dan así de taquito y otros que hay que se traban, ¿eh? En fin, para ello, sigo leyendo, espérame, como lo diría el Papa Francisco, este líder debe ir por momentos al frente del grupo, en otros en el medio y en otros momentos al final del grupo. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay temas que se nos dan muy, muy bien, quizá por nuestra crianza, quizá por nuestra experiencia profesional, no lo sé, y otros no tan bien, y creo que está muy bien colocarse en cada lugar donde uno crea que puede aportar. Me disculpo, no hay ningún problema, ha sido un gusto. Creo que el anterior ya lo habíamos leído. Sí, este sería el último comentario. Ay, creo que salté a la siguiente. Bueno, estoy en coherencia. Qué interesante, ¿no? Como seres humanos que estamos en perfeccionamiento, como yo digo, ¿cómo está mi coherencia interna entre lo que soy o creo ser? Porque a veces hay una distancia, ¿eh? Entre lo que me dijeron o todo el mundo en mi sistema familiar me dijo que yo era y en lo que yo siento que soy. A veces hay una brecha entre lo que soy o lo que creo ser, entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago. ¿Cómo me presento a mi equipo? Porque mi equipo lo capta, todos nos leemos inconscientemente. Viene el líder y yo le leo. Leo en qué está, qué le pasó, quizá por intuición, quizá por lectura inconsciente, pero ya veo más o menos cómo nos va a ir el día, cuál es mi intención y qué quiero lograr como líder. Porque la intención tiene una fuerza también, ¿eh? Ese poder de la intención. ¿Qué quiero lograr como líder? ¿Qué quiero lograr con mi equipo? ¿Qué quiero lograr de ellos? ¿Qué quiero lograr de cada uno de ellos? No sé qué opináis, quién quiere abundar en esta Mira, parte. yo, este, este es un tema de un desafío, a mi juicio, enorme. Es decir, cada día te levantas y, bueno, así como lo hemos dicho, como seres emocionales y que tenemos toda una historia personal y demás, pues hay días que tengo más ánimo, más motivación, menos motivación y demás. Y ahí hay un tema que para mí es muy importante y es como el sentido del propósito personal y también colectivo, ¿no? Y en mi historia también particular, el propósito de donde estoy hoy, de mi rol hoy, de tener la responsabilidad de liderar varios equipos que desarrollan funciones, a mi juicio, muy importantes, tiene, debo confesarlo, un propósito más cercano a mi propio crecimiento personal que el laboral en ese sentido. Es decir, entonces ese sentimiento del propósito tiene una repercusión en mí inicialmente, claramente, pero en el colectivo y sobre lo que se refleja, que es valiosa, que es luminosa también y que está en constante cuestionamiento, sobre todo cuando hay un cambio. Yo he estado en varios países, cambio de un rol a otro,
Y ahí me pregunto si realmente continúo en esa senda de mi propósito de vida más allá de donde estoy, ¿no? Y qué ajustes o qué elementos debo eso moldear para mantener ese propósito que para mí que es fundamental. Y luego como equipo el propósito. Pues yo tengo el placer de trabajar en una organización que tiene una misión, a mi juicio, muy noble y muy bella. Eh, y a veces como estamos inmersos en los procedimientos, en la estructura, el funcionamiento, ese sentido de propósito se puede perder. Entonces, traerlo continuamente es muy importante. Y eso tiene que ver con lo que ya habían preguntado varias personas y demás. Es decir, ¿cómo logro yo, equipo, yo persona que tengo el rol de liderazgo, pero yo equipo, como el colectivo, tratar de hacer el mejor balance o la mejor mezcla entre el propósito personal de vida y el propósito colectivo organizacional como una sola senda de crecimiento? Eso es, a mi juicio, casi que el eje central, por lo menos desde mi punto de vista, del liderazgo. Es decir, si logramos tener un ambiente, unas condiciones habilitantes para que eso se integre y el propósito que buscamos como organización también contribuya al propósito de vida. Visto de otra manera, es como cómo logramos expresar la mejor versión de nosotros mismos en este espacio, porque esa mejor expresión de nosotros mismos como individuos y colectivos nos va a catapultar a mantener continuamente una mejor versión de nosotros mismos en lo personal. Por lo tanto, el crecimiento ya se convierte de una dimensión, porque el propósito no es el procedimiento. A veces yo siempre lo cuestiono eso. ¿Qué es más importante, el proceso o el propósito? A mi juicio, el propósito, pero el proceso es necesario para lograr el propósito. Pero no Total. podemos perder el propósito de vista. No, qué importante lo que dices y es un gran desafío, un grandísimo desafío. Y acompasar el propio desafío con el de los que están a tu cargo, ¿no? O sea, que están contigo. Invitarlos a que se desafíen es interesante. Es todo un desafío. Y bueno, y hay una serie salen muchas cosas, digamos, en ese concurso, digamos, de intención, de intenciones. Surgen reflexiones individuales que son muy importantes y muy válidas. Es decir, cada individuo, persona, eh, seguramente, a veces digo como que se decanta por sí solo, si se logra ser, digamos, coherente, armoniosamente, amorosamente, también hay que decirlo, eh, se va decantando un poco porque varias de las personas pueden preguntarse, incluido yo, preguntarnos si realmente nos sentimos cómodos con eso, con esa búsqueda de un propósito común entre lo laboral y lo personal. En mi experiencia, la inmensa mayoría nos sentimos cómodos al encontrarlo porque al fin y al cabo eso trae un bienestar, pero también me he encontrado con personas que no, que eso comienza a ser incómodo y por lo tanto, aun cuando creemos desde el punto de vista racional, como equipo o como organización, esta persona lleva 15 años, 20 años en su posición y es fundamental, la propia persona comienza no sé si es la mejor palabra, pero a deslucirse, digamos, dentro de ese espacio, porque ya no cumple ese rol que estaba dado por un proceso racional de pensar que era la persona que más experiencia tenía y conocimiento, pero cuando pones en un nivel, engrandece el propósito, ya se desluce y no brilla y posiblemente termina migrando, termina, no sé, saliendo del equipo, yendo a otras funciones, ¿sí? Y afloran unos liderazgos que no necesariamente están inmersos en el rol, digamos, que ha sido dado. Es decir, no estamos hablando que son los supervisores, no. En mi experiencia, por ejemplo, los jóvenes en esos espacios donde construye una visión de propósito, de confianza, digamos, de relación un poco más humana, horizontal, y sobre todo en estas nuevas eras, eh, comienzan a brillar y a jalonar procesos de un inmenso valor para la organización o para lo que estamos haciendo. Y ahí termino con esto, que era una reflexión de estos días medio chistosa que hacía un colega justamente del equipo, decía, este tema de la inteligencia artificial. Posiblemente la inteligencia artificial no va a reemplazar la función de una persona, pero sí va a reemplazar la función
pero sí va a reemplazar esa función la persona que sabe manejar la inteligencia artificial. Entonces, trabajemos todos en mejorar nuestras capacidades. ¿Sí? Total. Mm, Totalmente. Y fíjate, no sé si estaba en la siguiente, en esta última, pero si queréis lo vemos un poquito ahora. Para mí, el renovarse como autolíder tiene que ver también mucho con esta era que estamos viviendo de la inteligencia artificial, donde no solo creo que vino como una revolución tecnológica más, sino creo que vino para impulsar una evolución humana, porque hay muchas cosas que va a hacer la inteligencia artificial que nos va a llevar de seres humanos que éramos a seres humanos. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra humanidad? ¿Cómo nos vamos a gestionar las personas a nosotras mismas con todo lo que la inteligencia artificial va a hacer? Entonces, para mí también va a impulsar una evolución humana. ¿Y cómo voy a renovarme en todas mis dimensiones, por lo menos en estas que he puesto aquí, física, mental, emocional, espiritual? Todo tiene cara y cruz, ¿verdad? Hay una cara en la inteligencia artificial, la vamos conociendo todos, todo lo que va a poder hacer. Pero ¿y qué hago con lo que no hace la inteligencia artificial? Por ejemplo, gestionarme a mí mismo como líder, como colaborador, como padre, como tantas cosas. Porque la inteligencia artificial va a hacer mucho por mí y ya no voy a ser tanto un hacer humano, voy a ser un ser humano. ¿Y qué voy a hacer con mi humanidad? No sé qué os parece esta reflexión. Eh, Creo que el silencio lo dice todo. Es una Sí, reflexión profunda profunda. Sí, wow, es un desafío que estamos enfrentando en este momento y con o sin inteligencia artificial, yo creo que va al fondo de las preguntas que normalmente nos hacemos humanidad. Es decir, o por lo menos en mi caso, siempre esa búsqueda de ese por qué grande, no, perdón, de ese para qué grande, ¿no? Es decir, estoy hoy en esta función. ¿Para qué? Hoy estoy enfrentando como parte de esta humanidad esa nueva realidad que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué? Wow. ¿Cómo esto realmente me puede ayudar o no a catapultar en una era en la que estamos, obviamente, las redes, toda la parte tecnológica nos tiene embebidos sin darnos cuenta y todos los días, sí, si hacemos preguntas, seguramente a la gente que nos rodea, como espejos nos ven y nos dicen, estás demasiado viendo cosas, estás, cómo desconectarnos sin desconectarnos o conectarnos, manteniéndonos conectados también con nuestro ser. Y vamos nuevamente a lo mismo, o sea, a mi juicio es el tema físico, deporte, digamos, es muy importante, digamos, esas actividades que te sacan de la cotidianidad, sobre todo en el ámbito laboral, en las prácticas diarias, podernos tomar un segundo, lo mencionabas en las primeras diapositivas, para respirar, para poder tener esa conciencia del presente y de lo que es importante, digo, para nosotros, lo emocional que tiene que ver con, bueno, con una serie de dimensiones, tanto personales como laborales, y finalmente lo espiritual que tiene, a mi juicio, que ver con lo que ya yo mencionaba antes, que es el propósito, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi propósito? Si en algún momento sintiese que en el ámbito en el que estoy, en el rol que estoy fungiendo como líder, estoy alejándome de mi propósito, creo que sería un momento muy complejo de abordar. ¿Sí? Tal vez daría un paso al costado, no sé, porque obviamente hay factores asociados a lo económico, a lo que somos, a los anhelos que tenemos en otras esferas, pero creo que sería profundamente frustrante. ¿Sí? sí. Eh, y ahí, E incoherente. Empezarías a entrar y, en incoherencia. y ese proceso de autoliderazgo y de autoconocerse, y ahí termino con esto, pasa por ello. No todos nos sentimos bien en el rol de liderazgo. No. ¿Sí? Si te aleja del propósito, pues yo creo que claramente puede que seas y trabajes como jefe toda tu vida, pero a mi juicio posiblemente seas profundamente infeliz. Sí, qué importante, ¿no? Dicen que vinimos a ser felices. Quiero enlazar una última cosa y pasamos a otra transparencia o si alguien quiere hablar de esto, genial.
Em, También las emociones conectadas con nuestras biologías. Es decir, somos seres inconscientes, ¿verdad? Ya lo dijimos, y también conscientes. ¿Qué pasa cuando hay una emoción muy fuerte? No importa la que sea, puede ser una, todas las emociones son, luego las calificamos con nuestros juicios, puede ser una tristeza muy grande, puede ser un enojo muy grande, puede ser un resentimiento muy grande, un rencor muy grande, o sea, hay cosas que quedan realmente guardadas en nuestro cuerpo y que el cuerpo, a través de sus síntomas biológicos, intenta hacérnoslo ver, pero en realidad, hasta que no lo vemos, sigue apareciendo por nuestro cuerpo. Entonces, también la conexión entre emoción y biología, es decir, qué emociones no he reparado en ellas y mi cuerpo como mensajero me las está haciendo ver, a veces no de la forma más agradable, a veces pasamos por procesos no tan agradables, pero realmente yo cada día lo tengo, realmente lo digo con mucha humildad, más claro, ahora cuando también estuve en el hospital con mi mamá, cuento así algo muy puntual. Mi mamá vivió un proceso de muchas pérdidas, muy juntas, es decir, en un año perdió a mi papá, a su hermana menor y a su hermano mayor. Y todo lo que salió por su cuerpo fue esa incapacidad de duelarles, de llorar, de esas mujeres de antes que no lloraban, empezaron a trabajar muy pequeñitas y no se podía llorar y había que trabajar y seguir y tal, posguerra española. Pero digo, qué importante si mamá los llora, duela, se da sus momentos, pues no le aparece por el cuerpo físico todo eso, ¿no? Pero lo digo solo como un ejemplo que nos puede servir a varios por distintos momentos que pasamos, que a veces nos dan dolencias físicas y a veces son dolencias del alma, que salen por el cuerpo. A ver si me doy cuenta. Eso. No sé si queréis que sigamos en esta o paso a las anteriores que nos hemos dado el saltito. No sé si alguien más quiere comentar. Nada más quisiera decir algo Sí, que, eh, digo, es más bien para proveer contexto, pero es justamente lo que estaba mencionando Iván. Ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial, es justo lo que decían, no es tanto que sustituya al ser humano, sino que uno como profesionista se tiene que adaptar a esa nueva realidad, ¿no? Como en su momento, a mí me gusta, yo soy fanático del cine, ¿no? Por ejemplo, y muchas veces, en la evolución del cine, cuando surgió la televisión, todo el mundo dijo, ya nadie va a querer ir al cine, porque todo el mundo quiere ver la televisión, todo el mundo va a ver la televisión en su casa, ¿no? Y se adaptó. Luego empezó la época del streaming y otra vez va a desaparecer el cine, estamos en crisis y hay una adaptación, ¿no? Pues es exactamente lo mismo con la inteligencia artificial y si ustedes ven ahora lo que está pasando en China, ellos entienden perfectamente esto y dicen, a ver, la inteligencia artificial va a ser más fácil hacer contaduría, ¿no? O sea, hacer cuentas. O edición de imágenes o edición de video. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es completamente desmembrar una carrera de contabilidad y hacer una nueva carrera que sea contabilidad a través de IA, ¿no? Y lo mismo es, una que vi era edición de imágenes, edición de video para películas a través de IA. Lo que están haciendo ellos es adelantándose a esta posible frustración que tengamos los que tengamos que aprender a insertar inteligencia artificial en nuestro mundo laboral, ¿no? Pero otra vez, es tratar de adaptarse previo a que nos obliguen a hacerlo, ¿no? Entonces, eso es también parte importante del liderazgo, ¿no? Es prever qué es lo que viene. Yo, por ejemplo, también les voy a decir, les voy a ser muy sincero, veo que ahora se usa mucho lo que le llaman Power BI, ¿no? Power Apps, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo quiere que uno domine esas habilidades como ahora domina el Microsoft para presentar datos, para presentar información, resultados, algo más dinámico, pero requiere ciertas habilidades que estoy seguro que, pues quiero pensar, ¿no? Que Iván y Giselle e Inma todavía no estamos adentrados a eso porque es algo que surgió muy recientemente, pero yo lo veo, ¿no? Entonces es eso, ¿sabes? Es también adelantarse, ver cuáles son los nuevos retos y no tener miedo a adaptarse a ellos, ¿no? Ahora también hay que ser sinceros
Yo, por ejemplo, no me creo capaz de ser un gran programador en computadoras, pero algo podría hacer con alguna otra aplicación, porque hay diferentes aplicaciones, entonces una más visual, algo así, quizá eso lo pueda hacer. Es nada más un ejemplo de cómo el conocimiento también es importante para adaptarse a la vida laboral, ¿no? Porque desgraciadamente pues también hay requisitos del cambio generacional y tecnológico y científico que también nos impactan en cómo trabajamos. Sí, fíjate que ya lo decía Darwin, ¿no? Hace tantos años que no, digamos que no es el que sobrevive el que es más fuerte, sino el que mejor se adapta. Exacto, totalmente. Sí, y yo Vamos, veo la IA como una gran oportunidad también de tener más tiempo para ser estratégicos con algunas cosas. Ujú. Y justo en este reporte de World Economic Forum, una de las competencias que estaban más valoradas por las empresas en general son las competencias blandas, la escucha activa, la empatía. Entonces, yo creo que es una oportunidad también de ser más humanos y no total, hacernos humanos. Es total, eso, el es un líder, cambio. Yo estoy de acuerdo con Rubén que es una cuestión de adaptación y aprovechar mejor lo que nos trae la oportunidad. sí, el líder coach, ¿no? Esta figura que a mí me gusta tanto, que tiene que ver con justamente lo que estás diciendo, Giselle, o sea, preguntarle a mi gente, sacar como Sócrates, como partera, la luz de ellos, lo que quieran aportar al equipo. No sé, tanto que se puede hacer con las habilidades blandas realmente, mal llamadas blandas, que es maravilloso. Tenemos aquí algo en el chat, esperadme un segundito. Y si aprovechamos la IA para fortalecernos como equipo, sociedad, como humanidad, muy buena sugerencia, Luisa, la IA da tiempo para dedicarte a las cosas fundamentales como el trabajo personal. Sí, yo de verdad, por eso lo pensé como una, gracias Luisa, como una evolución humana, porque yo creo que nos va a llevar más a lo que es nuestro ser, lo que necesitamos, a nuestro propio desarrollo como seres humanos, no como haceres. Veníamos haciendo muchas cosas y no teniendo tiempo para lo importante. Y lo importante es crecer internamente. O al menos eso dicen, ¿no? Dicen que venimos en varias encarnaciones porque es imposible saber todo lo que tenemos que saber en solo una. Bueno, ¿qué estás haciendo para evolucionar como ser humano? La IA probablemente, como dice Luisa, nos dé mucho más tiempo. Pero hay personas, os lo voy vaticinando ya, no sé, ya como adivina, que no van a saber qué hacer con ese ser humano que son. No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que es eso, Aima, de que todo empieza con nosotros conociendo a nosotros mismos. Y de ahí las cosas empiezan a moverse. Total, total, total. Voy a pasar a la siguiente, así en honor al tiempo, porque ya son y 13. Traje esta parte también, mi equipo, mi espejo. ¿Qué hay en mi equipo? No os pasa a veces, a mí me ha pasado, ¿no? Escuchar a alguna amiga que te dice, en el ámbito de pareja, ay, pero es que no sé qué hago, siempre doy con el mismo tipo de hombre. Da igual, rubio, moreno, como sea, pero siempre. Y yo digo, pienso, ¿no? Internamente, ¿será que mi amiga tiene que aprender algo de este mismo tipo de persona que se pone frente a ella? Entonces, eso también traerá a la reflexión que mi equipo, mi jefe, mis colaboradores no están ahí porque sí, están para que yo también aprenda, mejore, espejen partes mías que desconozco siquiera porque están formando parte de mi inconsciente y no me he dado cuenta de que están ahí o no me permito. Ay, esta colaboradora es una vaga porque a ti te enseñaron siempre a ser muy trabajadora. Pues a lo mejor te está mostrando que se puede relajar un poco uno y también que todo vaya bien. O sea, ¿qué parte del otro no acepto, me crispa, me habla de mí, no del otro? Juicios, ventanas al alma, como decía Olaya, mi director del programa de coaching. ¿Hablan del enjuiciado o hablan del que juzga? Describen al que juzga. ¿Qué no se permite? ¿Qué no quiere? ¿Qué no le gusta? ¿Qué no es un valor?
Y no es por qué que me lleva la víctima. Ay, ¿por qué me ha pasado esto? Ay, ¿por qué tengo este jefe? Por Dios, yo no me lo merecía. No, ¿para qué tienes este jefe? ¿Para qué tienes este equipo? No sé qué opináis. Mm, Es, mira, esa pregunta es central, pero además porque tiene, es decir, es pequeñita, grande, mediana. ¿Para qué esta situación concreta del día de hoy? ¿Para qué este tiempo? ¿Para qué este cambio? O sea, realmente tiene múltiples dimensiones y es una pregunta continua. En mi caso personal, en los últimos años ha sido, ha sido muy desafiante, pero muy enriquecedor la búsqueda de la respuesta, ¿sí? Porque conlleva con ello una reflexión personal y profesional profunda, ¿no? ¿Qué es lo que me llena? ¿Qué es eso en lo que realmente estoy creciendo y transformando? Tiene que ver con lo anterior y con tu historia personal que compartiste, con, porque también uno se carga mucho, ¿sí? Emocionalmente te cargas cuando asumes el liderazgo queriendo realmente mantener ese propósito que yo mencionaba. Pues hay días en los que sales agotado porque has enfrentado batallas emocionales individuales y colectivas y hay que Uhum. descargarse. Y al final de ese día te preguntas, ¿y esto vale la pena? Sí, tiene implicaciones incluso potenciales de bienestar, de En tu salud, etcétera, salud, etcétera. claro. Entonces, hay que, y a veces ese es para mí un desafío, porque no siempre, creo que últimamente también en los últimos años me he excusado un poco, o no me he excusado, he encontrado a través del deporte un poco ese escape, Muy. sí, muy importante. Sin embargo, tiene que ser un ejercicio continuo y va acompañado de ese para qué, porque en el momento en que la respuesta al para qué o no exista o no la tengas con claridad, comienza a afectar tu motivación, se pierde el propósito y tal vez comienzas a enfermarte física y emocionalmente. Completamente. Es central, es como, a mi juicio, esa pregunta constante en diferentes niveles, es como una suerte de columna vertebral del proceso de autoliderazgo y de liderazgo. ¿Para qué? Sí, además me lleva al protagonista, ojo, cuando decía el por qué nos lleva siempre a la víctima. Ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, ¿por qué tengo este jefe? No, ¿para qué tienes este puesto? ¿Para qué tienes este jefe? Y realmente creo también que somos seres de carga y descarga emocional. Y las emociones que a veces cargamos, como buenos seres porosos que también somos, porque resonamos límbicamente todos continuamente con las emociones de todos, también hay que descargarlas. Uno sale del trabajo a días que dice, Dios mío, ¿dónde dejo todo esto? Entonces ahí está la opción que dice Iván de irse a correr o irse a hacer bici o irse a nadar. A mí nadar me encanta, por ejemplo. O también cuando uno no puede, porque a veces no podemos, yo recomiendo una técnica del doctor Hawkins que se llama dejar ir. Y es dejar ir la emoción que quedó dentro tuyo que no pudiste expresar porque era el señor jefe y no le podías decir determinadas cosas. Entonces te vas a tu sofá preferido, ahí en tu casa que no pudiste ir a correr porque tienes niños, porque tienes tantas cosas, lo que sea, y te das 5 minutos o ni siquiera 2 minutos, cierras tus ojos o no, lo que más te guste a ti, pero vuelves a esa emoción, o sea, empiezas a sentir esa emoción que no pudiste dejar salir, pongamos que es la ira, y te llenas de esa emoción por todos los poros de tu cuerpo, incluso golpeas cojines o pegas algún alarido y permites que la emoción pase por tu cuerpo, que eso es lo que normalmente no hacemos y queda encapsulada. Y ahí empieza, pues, la enfermedad o el síntoma o lo que sea. Dejarla ir. Dicen que son 90 segundos, no es mucho, 1 minuto y medio. Oye, déjala ir. Esa ira que no le pudiste dejar al jefe, eres un no sé cuántos y un no sé qué, porque no corresponde, pero lo haces en tu pieza, en tu habitación, en irte a correr, lo que sea. Dejemos ir esas emociones, descarguemos. Así como nos cargamos, descarguemos, como a cada uno le sea en ese día más afín hacer. No sé Y qué, Ima, qué opináis, Giselle. complementando lo que estás diciendo, dejar ir, es muy esto, porque la emoción es esta, que dura 90 segundos, pero lo que hacemos después
con la emoción es que nos daña la salud, que quedamos con, daña. ¿y por qué? Y no lo hice, hice, y quedamos ahí como retroalimentando esta emoción que ya se fue. La emoción ya no, pero la cabeza está, y si yo hiciera eso, y si yo hablara eso, si yo, ¿sabe? Hice, y eso es lo que nos daña y que nos hace mal en la salud. Y bueno, ahí Entonces, yo están veo, los límites también, ¿verdad? O sea, yo pienso que a sí, veces tenemos que decir, no sé, hay gente que dice cancelo, cancelo, cancelo o stop este pensamiento. O sea, creo que somos gestores del propio destino. Entonces, si sigo con ese pensamiento en loop, oye, no, se acabó, lo corto. O si no hago una sí, actividad que corta ese tipo de pensamiento, porque a veces uno no puede, sigue ahí, la. Bueno, pues te vas no sé, a correr, a nadar, a hacer bici, a hablar con la vecina, a pedirle los huevos, a decirle que te falta sal, no sé, llamar a tu prima que es tan simpática y te corta ese tipo de loop. O sea, uno ha de gestionarse. ¿Cómo lo sí, hace? y volver lo que está bajo mi control y lo que no está bajo mi control. ¿Qué es eso? Es de verdad volver a está bajo mi control, bueno, dale, puedo hacer eso, puedo hacer aquello, hablar, actuar, tarara. Pero si no está, déjalo ir. Déjalo ir. Yo, sí, yo estoy, Recomiendo el libro Dejar ir del doctor Hawkins. Es muy interesante. sí. Dejar Y, ir. y, y, y bueno, haciendo una otra observación de lo que estamos hablando y lo que dijo Iván, es que para nosotros de organismos internacionales es un reto a cada X tiempo que rotamos de país, que empezamos del cero, de conocer a la gente, de entender cómo cada uno funciona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y eso para nosotros también es un reto, porque es agotador en una cierta forma, porque, bueno, salimos de un país que quedamos como 4 años, ya conocemos a todos, ya sabemos manejar el equipo, ya estamos haciendo lo que teníamos que hacer, obteniendo resultados, luego cambiamos. Cambiamos de cultura, cambiamos de país, cambiamos de equipo, cambiamos de jefe, de líder. Entonces, es como, bueno, empezamos del cero. Y eso De de cero. verdad para nosotros es un reto. Es un Y, reto. y claro, yo veo que todos los retos que enfrentamos en la vida es una oportunidad de lo que estabas diciendo, de qué tengo que aprender yo con eso. Y a veces, y muchas veces yo hago este ejercicio de cuando, en especial, son cosas muy difíciles, muy duras, yo paro y pienso, bueno, ¿qué tengo yo que aprender de esto? ¿Por qué la vida me traje lo que estoy viviendo? ¿Es algo que estoy fijando mucho, por eso que me trae siempre? ¿O es algo que yo tengo que aprender a dejar ir? ¿Sabes? ¿Qué Total. necesito aprender? Entonces, la vida no es como ponerse en el estado de víctima, sino de que, bueno, la vida me traje esto, yo tengo que aprender algo con esto, o es dejar ir, o es de saber que no está bajo mi control, o es de que tengo que tener otra actitud, o lo que sea. Es un momento también de autorreflexión y de autoobservación y de pensar, bueno, ¿qué tengo yo que hacer en esa situación? Porque es eso, Total. estamos todos los días aprendiendo, no es que ya tenemos las herramientas, las teorías y ya sabemos manejar todo, sino es esto, todos los días pasamos por algo que tenemos que aprender, que sea Total. sencillo o que sea más complejo. Total, total. Y qué interesante lo que dijisteis que, bueno, aparte sois siempre en equipos multiculturales, que eso ya es un súper reto, porque todos estamos nacidos de culturas diferentes, pero qué importante, fíjate, también dejar ir la vieja identidad. No es fácil, yo creo que es nuestro apego más importante, nuestro apego más difícil, dejar ir la vieja identidad que tenías en el anterior país, en el anterior cargo, todo lo que hiciste, y abrirte a una identidad nueva. Pero no es tan fácil, ¿eh? Yo creo que nos aferramos como el náufrago a un tablón, que es nuestra vieja identidad, pero a lo mejor es la que ya no nos sirve para continuar en el proceso de la vida. No sé qué opináis. Sí, para mí yo creo que el desapego es el más difícil. Más Y, difícil. y de todo, desapego material de las personas, de las emociones, de dónde estamos.
de de tu la identidad puesto. nuestra, de todo, es un desapego que tenemos que ejercitar a cada vez y no es fácil, No, porque nos duele, porque, bueno, lo que sea, porque no queremos dejar ir, total, no, no es pero fácil. y luego, bueno, ni modo, hay que dejar ir, hay que Hay que dejar desapegar, ir. hay que enfrentar la nueva situación de la Sí, mejor forma, con la mejor disponibilidad, con la mayor exacto. coherencia. Yo creo que la coherencia es donde tenemos que estar siempre los valores, los pensamientos, cómo pienso, cómo hablo y actúo. Eso todo tiene que estar muy coherente. Y mis Sí. valores es siempre en principio. Y la coherencia también nos va a dar a nuestra biología un respiro. Te da salud la coherencia. Por ejemplo, esos Ah, momentos de mindfulness, ¿verdad? Que hacemos antes de una reunión súper importante o que nos podemos tomar el tiempo de hacerlos, aunque sean 3 minutos. ¿En qué La entramos? respiración. En una coherencia para mi Ujú. mente, para mi emoción. Respiro, mi cuerpo se relaja y entro en una coherencia. Entonces entro en esa reunión con una, ojalá, buena coherencia para poder recibir, no sé, todas esas eh, emociones y conflicto, en fin, todo lo que yo vaya a tener, ¿no? Entonces, qué importante Yo estar en quisiera, coherencia. yo quisiera nada más completar, o más bien aportar un poco más a la idea que están exponiendo. También uno, el autoconcepto y el autoconocimiento evolucionan, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que ya después he reflexionado y digo, bajo esta circunstancia, yo antes hubiera reaccionado de otra forma, ¿no? Muchas personas dicen que es madurez, pero yo más bien creo que es una evolución normal del ser humano, pero tienes que aprender a que ya no eres esa persona que eras hace 20 años cuando empezaste a trabajar, a esa hace 10 años, hace 5. Entonces, ese autoconocimiento tiene que ser algo que tienes que estar haciendo un constante introspección de quién eres ahora. Porque otra vez, a veces, yo, por ejemplo, yo antes me definía como muy impaciente, pero en los últimos años digo, o sea, creo que no estoy reaccionando como yo me pensaba que era antes, ¿no? Entonces, también eso es importante, ¿no? A estarnos conociendo constantemente, redescubriéndonos, ¿no? Fíjate, me recuerda a Maturana, Humberto Maturana, el padre de la teoría del observador, que bueno, tuve el placer de hacer un curso con él en Chile cuando la empresa española me mandó a Chile y hice ahí el máster de coaching. Él decía que somos seres autopoyéticos, que estamos constantemente generándonos y regenerándonos a nosotros mismos y que estamos emocionando constantemente. Y en todo eso estamos cambiando, entonces permitirse el cambio. Y también me trae a la mente una frase de una experta en liderazgo que se llama Margaret Whitley, que ella decía que todo cambio ocurre cuando se produce un cambio en la autopercepción, tanto si es una persona como si es una organización. Entonces ese cambio, Giselle, del que hablabas, que tú crees y que a lo mejor era deseado, solicitado y sucede, también sucede porque ha habido un cambio en tu autopercepción. O sea, por ejemplo, Iván, que estaba en Paraguay, el conseguir dejar Paraguay, irse a este nuevo puesto, es porque también hubo en él un cambio en su autopercepción, es decir, en vez de verse solo como representante de país de Paraguay, empezó a verse quizá como este director o este cargo regional que está ahora teniendo. Si uno no se ve, o sea, no cambia esa autopercepción, yo creo que es muy difícil que eso se materialice en la realidad. No sé si me estoy explicando bien. Y la última, nos queda una última que tiene que ver con que, bueno, es algo que a mí me encanta el concepto de líder, ¿no? Que creo que un líder está al servicio de algo mayor que sí mismo. No importa el liderazgo que ejerce, como si es en una iglesia. Entonces él está a cargo, obviamente, de su persona, estábamos hablando del autoliderazgo, pero también de que hay algo que él está encomendado a crear mayor que sí mismo. Va a suceder a través de él como un canal. Y bueno, y yo creo que esto de co-crear entornos 360, que va mucho más con las nuevas generaciones, la generación millennial, los Z, que no van solo a una organización a trabajar y tener un sueldo, van a tener experiencias y experiencias, por supuesto, también de autoliderazgo y de liderazgo de equipo. Entonces,
cómo percibimos esos ambientes. Los co-creamos desde que la diferencia es algo que nos empodera, nos enriquece, sobre todo en vuestros equipos, ¿verdad?, multiculturales, o no, o pienso que es una amenaza en vez de una oportunidad. Y cómo tomo las decisiones. Creo que soy un líder de líderes, donde yo comparto la toma de decisiones, determinadas decisiones en distintas áreas de cada líder, con el otro líder, o las tomo totalmente en soledad, con burnt out, con falta de foco, con falta de claridad, o no, lo hago con otros, regulándome no reactivamente, sino resilientemente, con un propósito, como nos comentaba Iván. No sé qué os parece, quién quiere abundar en esta parte. Mire, yo creo que, bueno, está bastante claro. Realmente creo que cuando no lo has puesto en este orden, cierra de alguna manera bien lo que hemos conversado en el día de hoy, ¿no? Y yo vuelvo sobre lo que ya mencionaba, es decir, el tema del propósito entendido como el propósito personal, individual, colectivo, tanto a nivel humano como profesional, es sin dudas como, a mi juicio, lo más grande, ¿no? Y eso es un tema de constante, digamos, movimiento, pero también de constante trabajo, día a día, de las cosas mínimas, como la forma en que nos tratamos, en el saludo diario, en la relevancia que se le da a una situación tal vez personal que afecta a una persona. Eh, por ejemplo, en estos días una persona tuvo una calamidad doméstica muy relevante en mi equipo y la solidaridad con la que se aborda contribuye, digamos, a eso. Bien, genera unos vínculos emocionales de relaciones muy importantes. Entonces, eso entendido a través de las diferencias, de reconocernos como diferentes que nos encontramos. A mí me gusta, y ahora en este nuevo rol que tengo hasta ahora un par de meses, lo estamos graficando, de hecho, entendernos como la constelación, ¿no? Donde las diferentes órbitas que tal vez se entienden como las funciones o las subáreas, nos encontramos porque tenemos una energía común que nos mantiene orbitando en eso mismo, por eso nos convierte en una constelación. Y esa lógica de constelación eh, contribuye mucho a reducir, por ejemplo, silos. Yo hago esto, mis términos de referencia llegan hasta aquí, pero es que esto contribuye con eso, es parte de un propósito mayor a nivel de proceso, procedimiento, a nivel obviamente más de misión y visión. Entonces, bueno, sin duda es eso, ¿no? Sí. Tenemos, creo que una inquietud más, ¿o no? ¿O ya la miré? Vale, muy bien. Yo creo que hemos visto todo. No sé si hay alguien que quiere compartir algo más. Ha estado realmente muy interesante también el chat. Y si no, agradeceros a todos vuestra presencia, vuestro aporte, vuestra energía. Y por supuesto nos seguiremos viendo, pues no sé, si el siguiente mes o el siguiente o cada 2 meses, porque me parecen encuentros muy nutritivos. Y yo os agradezco que estéis. Muchas gracias a ti, Inmaculada, Giselle, Rubén y bueno, A todos todos. quienes han participado. Sí, todos. Gracias a todas y a todos. Gracias, Inma. Muchas gracias. Conducir Muchas todo gracias. esto. Y estamos en contacto y os envío también la grabación para que la podáis ver. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes, colegas, Iván, Sí, Giselle. un gusto, la Siempre un verdad. Un placer, se aprende gusto. muchísimo de todo esto. Sí, Sí. Muchas gracias, tocar, Inma. sí, tocar todos estos temas yo creo que a todos nos ayuda en nuestro crecimiento. Y las personas acompañadas nos sentimos poderosas, así que si nos acompañamos Sí, todos es mucho más llevadero, ¿no? exacto. Sí, muy bien. Muchas Así gracias es. a todos. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo, que estén muy Chao. Tengan bien. buen día. Hasta luego. Chao. Chao, chao.